Muy buenos días para todos. Le doy la bienvenida a esta cuarta sesión sincrónica del programa de formación Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos. Como hemos venido trabajando, pues vamos a hacer un breve recorrido por los anuncios que hemos colgado en la plataforma. Vamos a revisar la guía de aprendizaje. Posterior a eso, revisamos material de formación y damos una breve explicación de cómo abordar la actividad de la semana. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a la plataforma, vamos a decirle acá que me lleve a los anuncios. Vamos a revisar acá los últimos anuncios que hemos colgado. El día, el día lunes finalizamos la semana número 3, quiere decir que el día martes realizamos la apertura de la semana número 4, ¿cierto? Dentro de esa semana número 4 pues tenemos tres actividades que deben de realizar. Una que es un foro de contextualización que semana a semana hemos venido pues desarrollando, qué sé sobre ese tema y hasta dónde quiero llegar con ese tema, ¿listo? Hay una actividad de conocimiento que es una actividad interactiva donde hay una prueba de racionamiento lógico donde tienen que aplicar ciertas, digámoslo así, que ciertos conocimientos acerca de las actividades de la semana. Para eso tenemos una actividad interactiva que es del pollo, el zorro y el saco de maíz. Vamos a revisar de qué se trata esa actividad. Y tenemos una actividad donde hay un requerimiento específico donde deben de aplicar los conocimientos adquiridos durante esta semana. Recuerden que la semana número 4 y el curso estará habilitado hasta el día 14 de mayo. Quiere decir que hasta el próximo martes hasta las 23:55 tienen habilitados todas las actividades y enlaces para ustedes colgar. ¿Listo? Bueno, eso es lo que deben de realizar. Vamos a revisar entonces las actividades que vamos a revisar durante esta semana. Para eso vamos acá donde dice actividad de aprendizaje, le damos a actividad 4 y le decimos guía de formación. Juan Pablo. Buenos días, profe, que para interrumpirle una pregunta. Señor. Lo que pasa es que de la actividad 3, Sí. o sea, el, digamos, el primer ejercicio que toca hacer, o sea, esa guía que usted nos dio de 5 ejercicios para hacer algoritmos, De a replicarlo, mí sí. solo me deja subir 2 a la plataforma y son Mm, 5. O sea, los fuiste subiendo de a uno y le dabas enviar, no los adjuntaste todos en un mismo envío, es lo que me tratas de decir. No, yo los adjunté en una carpeta, Sí, pero no me deja enviar la carpeta con los 5, sino que nada más individualmente. ok, bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a habilitar, creo que ya habíamos hablado contigo, no sé si vos ya me habías escrito esa situación o hay otra persona por ahí, creo que tiene la misma situación Sí, tuya. yo le escribí, pero pues usted no me contestó, por eso Bueno, mismo. bueno, listo pues, entonces en la tardecita les habilito nuevamente para que puedan subir varias veces ese archivo, ¿listo? Me acuerda en la Profe, tarde, por favor, me acuerdas. profe, una Sí, consulta. ¿El punto 2 que es resolver el caso, solo tiene un intento o se pueden habilitar más intentos? ¿De cuál caso? El 2 de esa misma semana, de la semana 3. Semana 3 El es lo caso del empresarial. tal vez está habilitado solo para un no, hágale que si necesitas nuevamente que te lo habilite, yo los habilito. Si enviaron Ah, y para eso le mando al WhatsApp. más tarde me acuerda, me escribe. Listo, profe, Me vale. escribe, Listo, si no muchas lo he gracias. hecho por ahí a las 3 o 4 me escribe nuevamente para yo habilitarlo. ¿Listo? Listo. Bueno, Bueno, sí, muchas profe, gracias. es que yo sí los pude enviar, pero ahora no deja abrir el archivo en donde los envié. Entonces, para ver si usted me podría habilitar para poderlos enviar otra vez, qué pena. hágale, de una, hágale que yo lo habilito es general. Si tienen algún Listo, problema gracias. con el envío, entonces nuevamente lo que hago es revisarlo. Bueno, Ok. entonces, estando en la carpeta número 4 que dice actividad 4 pues recuerden que ahí encontramos un OVA, que es un objeto virtual de aprendizaje que contiene unos archivos ahí adjuntos, ¿cierto? Le damos acá donde dice guía de aprendizaje, recuerden que la guía es el documento orientador, ¿listo? Para la semana número 4 pues vamos a ver el tema de estructuras algorítmicas repetitivas, donde vamos a ver el tema de lo que es el ciclo for, el while y el dot while, ¿listo? Entonces dice, luego de realizar un recorrido por los diferentes modelos de algoritmos, se culmina el proceso de aprendizaje con las denominadas estructuras algorítmicas repetitivas, donde se encuentran las siguientes denominaciones: estructura repetitiva para, o sea, el for, el mientras, que es el while, y el repita hasta, que es el dot while, ¿listo?
En la solución algorítmica de problemas de cualquier tipo es común encontrar situaciones donde se deben tomar decisiones o ejecutar operaciones en las cuales se repite un número determinado de veces. Lo que vamos a hacer es con esas estructuras repetitivas, estructuras algorítmicas, perdón, repetitivas, lo que vamos a hacer es un control. ¿Cuántas veces quiero que se evalúe cierto valor y se realicen unas acciones? Para eso pues vamos a ver esas tres famosas estructuras repetitivas que me permiten tener ese control. ¿Listo? La actividad para esta semana es realizar una propuesta para la solución de un problema empresarial utilizando estructuras algorítmicas repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. Con el fin de desarrollar exitosamente esta actividad de aprendizaje es necesario revisar los materiales de formación 4, explorar el material de apoyo y realizar consultas investigativas en internet. Recuerde que ustedes tienen todo el apoyo durante todo el proceso, deben de pues, utilizar los canales para eso, ¿listo? El resultado de aprendizaje es diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Recuerden que la guía está diseñada para ser trabajada durante 10 horas de la semana, los cuales ustedes deberían de gestionar 2 horitas diarias para alcanzar estos objetivos de aprendizaje. ¿Listo? Vamos con el momento 1, que es la actividad de reflexión inicial. Para eso pues ya saben que venimos trabajando una pregunta orientadora, donde básicamente pues esa la vamos a compartir acá en la sesión sincrónica, pero no vamos a digámoslo así, que a participar en ese foro de dudas e inquietudes con esta respuesta. Simplemente lo que vamos a hacer es interiorizarla. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Hoy en día las empresas se enfrentan de manera permanente situaciones polémicas en todas las áreas de la organización, así como también es frecuente que no cuenten con técnicas apropiadas que le faciliten el análisis lógico de cada una de ellas y le brinden alternativas de solución para la toma de decisiones. Mire lo que estaban hablando acá, ya toma de decisiones. En eso se centra esos conceptos que vamos a aprender a manejar en programación. Desde el área de conocimiento de desempeño propuesto en el programa de formación, antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en esa actividad 4, pues realice la siguiente reflexión. ¿Qué nos dice esa actividad de reflexión inicial? ¿Qué importancia tienen los sistemas de información en la toma de decisiones y manipulación de contenidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué importancia tiene en los sistemas de información la toma de decisiones y manipulación de los contenidos? ¿Qué creen ustedes? Vuelvo y retomo ¿El orden? Señor, ¿el qué? ¿El orden? Orden, claro. Tiene que ver el orden, ¿cierto? Al tomar una decisión, pues hay un orden, ¿cierto? Primero le doy prioridad a ciertas, digámoslo así, que a ciertos procesos. Dentro de mi proceso le voy dando un orden y voy evaluando qué está pasando. ¿Quién quiere aportar otra idea? Retomemos el tema de hace 8 días, lo que les propuse a ustedes con el famoso weight, ¿cierto? En ese sistema de información hay una toma de decisiones, pues la toma de decisiones permite ¿qué? Permite tener un orden, ¿cierto? Es que yo no me voy por acá, por este lado, por esta calle, ¿no? Ella lo que va haciendo el software es tomar la decisión de ir por el camino más corto, ¿cierto? El software debe permitir que usted gestione su tiempo, demore menos tiempo y que su vehículo pues gaste menos combustible hacia ese tema. ¿Listo? ¿Quién levantó la mano? Doña Blanca. Y sí, buenos días. Yo pienso que esto sirve para establecer una metodología la cual está trazada hacia un objetivo. Entonces, correcto. Las metodologías permiten que permiten ese orden, simplemente que llegar o alcanzar esos objetivos de manera que más ágil, ¿cierto? De manera más rápida. Permite eso, Juan Pablo. optimizada. Sería también optimizar tiempo. Optimizar tiempo. Y cuando optimizo tiempo, optimizo ¿qué? Recursos, ¿cierto? Si cogemos optimizar tiempos hoy en día a las empresas, el tiempo equivale a ¿qué? A recursos, ¿cierto? Y los recursos que son, básicamente es dinero. Muchas veces es dinero, ¿listo? Ok. Entonces con eso pues ya podemos tener esa visión más amplia, ¿cierto? De simplemente cuando tengo una metodología implementada en todo lo que, pues acá estamos siendo más precisos cuando nos hablan de sistemas de información, ¿cierto? Un sistema de información permite implementar cierta metodología que tome la mejor decisión, ¿para qué? Para agilizar, para optimizar,
para mejorar todos los procesos como tal. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos permite hacer eso. Después de haber hecho esa reflexión inicial donde interiorizamos esos conocimientos, pues vamos a identificar esos conocimientos previos, ¿cierto? ¿Qué sé sobre ese tema y qué quiero aprender? ¿Cierto? Pues para eso debemos primero de revisar de qué se tratan esas estructuras algorítmicas repetitivas cuando me hablan de repeticiones. Pues para eso, dentro de la carpeta 4, acá donde está guía y material de formación, recuerden que tenemos una versión descargable que es la versión plana y tenemos un material complementario que me va a permitir de manera significativa apropiar esos conocimientos. Entonces vamos a darle clic acá donde dice versión descargable. Dentro de la versión descargable, pues tenemos acá este documento de 14 páginas, creo. Este trae 14 páginas. Acá me dice pues que vamos a ver el ciclo for, el while y el dot while. Vamos a verlo con ejemplos cómo se implementa esto. ¿Listo? Acá me dice que las estructuras algorítmicas repetitivas pues básicamente se dividen en la repetitiva, que es el para, que depende de un contador que me está revisando cuántas veces va a entrar cierta variable ahí en ese contador. Vamos a ver en la estructura repetitiva mientras, que es el while. Entonces, mientras esa condición o esa prueba lógica se cumple, hay una serie de acciones que se van a realizar. Y tenemos por último la estructura repetitiva repita hasta, que es el dot while, que el dot while lo que hace es me deja, digámoslo así, que la variable o el proceso se va a ejecutar cierta cantidad de veces y por último va a evaluar si se cumple o no. Entonces vamos a ver con ejemplos cuándo se aplica cada una de ellas. ¿Listo? Entonces vamos a ver la primera estructura repetitiva, que es la for. Vamos a darle acá un zoomcito. Listo. Dice que esa estructura repetitiva para, o sea, el for, permite formar un ciclo repetitivo predeterminado por el programador. Es decir, se debe conocer el número de veces que ejecutará el ciclo. Ojo, ahí está la clave del for. Entonces, lo que yo necesito es saber cuántas veces voy a dejar que se ejecute cierta acción. ¿Con qué? Con el contador. ¿Listo? Este utiliza una variable contadora que controlará la secuencia de las órdenes, la cual incrementa o decrementa en una cantidad fija cada vez que se ejecuta el ciclo. Formato de la estructura repetitiva para, o sea el for, dice para que contador, ¿cierto?, se le asigna un valor inicial hasta valor final, hay incremento opcional. Cuerpo del ciclo y fin para. ¿Listo? Acá el cuerpo del ciclo es unas acciones que se van a ejecutar. Entonces, ¿cómo se vería? Entonces acá inicia mi proceso, hay unas acciones que se van a ejecutar y cada vez que se ejecuta una acción, el contador me va a ir incrementando, me va a estar controlando las veces que esta acción se va a realizar. ¿Listo? Entonces, ¿el contador qué hace? El contador me cuenta cuántas veces se van a generar estas acciones que están acá. ¿Cómo se ve eso en programación? Pues acá está la sintaxis. Para es la palabra reservada que identifica el problema, el contador es la variable entera que se utiliza para controlar el ciclo. Acá me está diciendo que es entera. Entonces yo controlo las veces que va a ingresar ese señor, para eso necesito un número entero. ¿Listo? Que se incrementa o va a decrementar. Yo puedo decir entre 10 veces esta variable acá, o empiece en 20 y hasta que llegue la última o termine en 0, pues ya no dejo de ingresar más datos ahí. ¿Listo? Valor inicial es el valor inicial que tomará el contador, puede ser constante, variable o expresión entera. Valor final es el valor final que tomará el contador. Incremento y las acciones. ¿Listo? Con eso vamos a ver cómo se ve eso con un ejemplo. Dice, en el ejemplo 1 se presenta una situación con la intención de dar claridad a la estructura repetitiva para por. El desarrollo consta de 5 partes: análisis, declaración de variables, diagrama de flujo, pseudocódigo y su prueba de escritorio. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a solucionar? El diseño requiere que se lea el salario de 10 empleados. Mire, acá me están diciendo que solo necesito que 10 veces entre el valor de esos salarios de empleados. Ahí me están diciendo que mi contador, desde a dónde va a iniciar, desde el empleado 1 hasta el empleado 10. Ahí con esa es la clave del ejercicio. Estos deberán ser agrupados en una variable acumuladora, la cual indica el total de nómina a pagar. Listo. Entonces, cada vez que entre el empleado 1, pues él requiere el salario, se lo va a llevar a una variable acumuladora y por último me va a decir cuál es el total de la suma de todos esos salarios de esos empleados, o me va a decir la nómina total es esta cantidad. ¿Listo? Bueno. Me voy a saltar todo esto porque usted va a tener que leer allá en su casa toda esta parte. Entonces, ¿cómo planteo yo la solución? ¿Listo?
como me están diciendo, perdón, como me están diciendo que yo necesito tener una variable acumuladora, pues la variable acumuladora lo que va a decir es, mire, llega el primer salario, a lo que tenía el primer salario le sumo lo que lleva el segundo, entonces ella me va acumulando salario 1, salario 2 hasta salario 10, ¿listo? Como es una variable acumuladora, yo debo de iniciarla en 0, o sea, el primer valor que ella va a capturar es el 0, ¿listo? Entonces lo que hago es inicializar esa variable a común y automáticamente le asigno 0. Sigue mi proceso, acá dice digite el salario del empleado, entonces acá me va a salir un mensaje en pantalla, ese salario del empleado se le va a asignar a la variable salario, ¿listo? Entonces usted pregunta y se va a capturar, entonces captura ese señor a salario y salario ya empieza con el primer valor, ¿de quién? Del primer empleado, ¿listo? Entonces acumulador, asigne lo que tenía acumulador, como inicia en 0, entonces a 0 súmele lo que te llega por el primer salario y acumulador tendría el valor del primer salario, listo. Como yo necesito un contador que me genere cuántas veces va a entrar el señor, entonces el señor inicializa en 1, ¿cierto? Que fue este primer señor que llegó acá, entonces él inicializó en 1 y va a ir hasta valores que sean iguales o menores a 10, ¿cierto? Cuando sea este valor igual o menor a 10, ¿cierto? O hasta 10, ¿cierto? Cuando sea igual a 10, entonces acá dentro de 1, ese contador, entonces como captura el primer salario, viene en 1, entonces a 1 lo que tenía, inicializó en 1, le sumo otro, entonces llega a 2. Cuando hace el segundo ciclo, ya él llega al segundo salario y así lo va a hacer hasta el noveno salario, ¿cierto? Hasta el noveno salario este señor va a ir acumulando lo que llevaba a salario, entonces llega el empleado 2, digita salario de empleado 2, entonces acumulador llevaba lo que tenía salario 1 y le va a sumar lo que llega a salario 2, entonces acumulador va sumando salario 1 más salario 2. Llegó acá el segundo empleado, entonces este señor, bueno, ¿en cuánto iba? Y iba en 2, entonces a 2 súmele 1, entonces ya van 3. Así va a ser hasta que iguale a 10. Cuando llegue acá un número del décimo empleado, entonces llega el décimo empleado acá y le suma 1, entonces va a ser 11, ella va a evaluar que la condición no se cumple, no me va a dejar, perdón, no me va a dejar que esa acción vuelva y se realice, o sea, capture otro salario, sino que va a decirle al ciclo, no señor, no dejo más pasar. Acá ese señor lo que va a hacer es controlar las veces que se va a generar esta interacción y va a decir que la nómina total es lo que lleva acumulado, lo que tiene la variable acumulador, que fue la que fue sumando salario 1 hasta salario 10. ¿Queda claro para todos entonces la explicación de ese for? El for va de la mano de ¿qué? De un contador. El contador lo que hace es generarme las veces que va a entrar esa variable y se va a ejecutar en esa serie de acciones que van a estar ahí. ¿Listo? ¿Quién no entendió? Vuelvo y le explico. Profe, y es modificable el dato 10, uno puede colocar los datos que quiera, 20 o 30, usted puede según decir, lo que claro, le coloque a la variable. Claro. Si usted le dice, necesito recoger 20 salarios, pues usted ya le va a modificar a este señor las veces que va a entrar esta variable acá. Ya no iría 10, sino 20. O si son 5 empleados, pues le cambio hasta 5 y ya. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y aquí donde dice acumulado menor que menos 0 es? ¿A dónde? ¿Acá? ¿Dónde estoy señalando? Arriba. Este acá. Sí. Este es lo que ¿Ese estoy diciendo. ¿Ese es menor No, que no. 0? Eso es una flechita indicándole que a la variable acumulado asignale 0. O sea que la inicialicé en 0. ¿Listo? El Listo. primer valor Perfecto. que va a tener ella es 0. Quiere decir que cuando capture el primer salario, ella llega acá. Acumulador, asígnele que lo que tenga acumulador. ¿Y acumulador en qué inicializó? En 0. Entonces a 0 súmele lo que llegó, salario. Quiere decir que capturó el primer salario. Ya acumulador no está en 0, sino que contiene el valor del primer salario. Llega el trabajador 2. Entonces usted le pregunta, digita el segundo salario. Entonces usted va a digitar el segundo salario. Acumulador ya no está en 0 porque contiene el valor de la suma del salario 1 y le digo yo, entonces acumulador no está en 0, sino que contiene el valor del salario 1 y le digo súmele lo que lleva salario, o sea, el salario del empleado 2. Quiere decir que acumulador ya llevaría salario 1 más salario 2. ¿Listo? Hace el recorrido nuevamente, llega al 3. Entonces, acumulador está con la suma de salario 1 más salario 2. Acá le digo, acumulador tiene esas dos sumas y le digo, súmele lo que le asignó a salario, o sea, salario 3. Acumulador tendría salario 3. ¿Listo? Perfecto. O sea, eso no se lee como un menos que, sino una flecha. Flecha, indicando. Asígnele. Acumulador, Perfecto. asígnele lo que tenga acumulador más salario. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Entonces, quedó claro el ciclo for.
Entonces, ¿el for para qué lo utilizo? Para contar cuántas veces se va a ejecutar estas acciones que están acá. Y va de la mano de un acumulador. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio número 4, vamos a ver que usted va a tener que cargar un camión. Y el camión se va a cargar es con unos pesos de unos sacos. Entonces ella va acumulando. Bueno, llega el primer saco y el acumulador le va sumando hasta que llegue al límite de carga. Vamos a ver que en esa solución hay que implementar este señor allá para que me controle o para que me diga si ya se cargó ese señor o no. ¿Por qué? Porque yo voy trayendo de saco en saco, entonces ella me va sumando cuántos sacos llevaba y cuántos trajeron y ella me va sumando. Cuando por allá compare que el peso es mayor o igual a cierto valor, ella le va a decir a la variable, no señor, no me traiga más peso porque ya cumplió con esto y continúe otra acción. ¿Listo? Entonces vamos a ver que esto se va a implementar más adelante. Por acá está el pseudocódigo, miren cómo se hace, inicio, a entero, asigne lo que lleva, acá le estoy diciendo, la variable i es de tipo entero, la variable acumulador y salario es de tipo real, y acumulador asignale 0, quiere decir que la inicialicé. ¿Listo? Entonces, para i, que es la que me va a llevar el control, le digo que empiece 1 hasta que llegue a 10. Entonces, le digo acá al algoritmo, escriba, digite el salario del empleado, ese automáticamente se le va a ir a la variable salario. ¿Listo? Entonces, acumulador, asigne lo que tenga acumulador la inicializa en 0, o sea, que quiere decir que el primer valor está en 0, más salario, como acá digité un salario, ahí se le asigna a ese señor, entonces sigue el proceso acá, entonces vuelve acá, como acá empezó en 1, entonces llega para ahí, ya no está en 1, sino que ya incrementaría en 2, ella va a ir de 1 en 1 hasta 10, entonces sí, me permite hacer ese proceso. Llega salario 2, entonces acumulador ya la llevaba con el proceso del salario 1, súmele lo del salario 2 que lo acaba de digitar y ella va acumulando, listo, sigue el proceso, ya este contador va en 3 hasta que llegue al 10 y él se va a saltar el para y me va a colocar la nómina total, es lo que tiene la suma de acumulador. ¿Listo? Rafael. Profe, una pregunta, ¿por qué usted inicializa en 0 si del 0 al 10 hay 11 pasos, no del 1 al 10? Ah, ojo, buena pregunta. ¿Por qué acumulador la inicializo en 0? Porque cuando llegue el primer valor, ella no me debe afectar el valor del salario. Entonces 0 más salario, pues me va a quedar el valor de salario. ¿Sí la cogió? ¿Sí, Rafael? ¿Por qué debo inicializar? No, más o menos. Bueno, póngale pues cuidado. ¿Por qué debo inicializar acumulador en 0? Porque yo necesito que la función me vaya sumando salario 1, salario 2, salario 3, salario 4, hasta salario 10, ¿cierto? Como llega el primer empleado y todavía no hay salarios, ¿cierto? Entonces yo necesito que ella me acumule, pero entonces para que me guarde el valor exacto del salario, yo la coloco a sumar con 0. El 0 no me afecta a suma. El 0 no me va a afectar. Si lo coloco acá, la empiezo en 1, entonces acá me va a decir 1 más salario, pues no me va a dar el total de los salarios, me va a afectar ese 1 al final de la suma. ¿Es claro? Entonces la inicializo en 0, ¿para qué? Para que no me afecte el valor del primer ¿qué? Del primer valor. Recuerden que el 0 es el neutro de la suma, o sea, no me afecta el resultado como tal. ¿Listo? Blanca. Porque si yo lo colocara en 1, sería salario más el número 1. Claro, es correcto, porque está inicializada. Ella va a mirar, ¿y acumulador a qué equivale? Entonces, como yo la inicialicé por allá arriba en 1, entonces va y trae ese 1, entonces me va a afectar ese valor, esa suma. Si yo la coloco en 0, cuando me llegue el salario, ella va a mirar, acumulador en cuánto le inició. Y queda el salario pleno. Claro, claro. ¿Listo? Blanca. Listo, profe. Bueno, yo. Blanca. Ya. Decía yo que lo que entiendo yo es que estoy hablando de salarios cuando estoy diciendo ese acumulador y no del ítem del empleado. Sí, correcto. Acumulador, ¿qué va a hacer? Esa es la suma de salarios. Supongamos, ahí la colocaron ahí acumulador, pero yo puedo renombrar esto acá, suma salarios, la asigno en 0. Quiere decir que el primer salario que llega ahí es 0, ¿cierto? Cuando empieza ella a acumular,
Cuando empieza ella a acumular y llega el primer trabajador, pues ¿qué va a hacer? Pues como no tenía empleados, esa inicializó en 0, entonces le digo yo, ¿en cuánto estaba la suma de empleados? En 0, y llegó el primer suma de empleados, entonces le digo a 0, súmele el primer salario, entonces ya acumulador, perdón, ya suma de salarios, ya tendría el valor del primer salario. Véanlo como por ese lado, cambiándole el nombre de la variable. ¿Sí quedó claro entonces? ¿O no quedó claro? ¿Sí? ¿No? Se me puso en silencio. Listo, listo. Bueno, ok. Entonces, acá está la prueba de escritorio. Entonces, cuando llega el primer salario, entonces salario está en 400, acumulador va a tener el valor de 400 porque yo lo inicialicé en 0. Cuando llegue el segundo salario, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, le asigno un valor de 1.000.000 y como acumulador está en 400, 1.000.000 más 400 estaría 1.400.000. Así va a ser. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos con la segunda estructura repetitiva, ese es el mientras o el while. ¿Cómo se comporta este señor? Dice, la estructura algorítmica repetitiva mientras o el while permite repetir un conjunto de instrucciones dependiendo de las proposiciones que contenga el ciclo. Cada vez que corresponde a iniciar el ciclo se evalúa una condición, si esta es verdadera se sigue ejecutando el ciclo o de lo contrario se detiene. Quiere decir que el formato, la sintaxis es mientras, ¿cierto? Mientras, que es el while, esta condición sea verdadera, hay una serie de acciones. ¿Cuándo termina el ciclo? ¿Cuándo se salta el ciclo? Cuando esta condición deja de ser ¿qué? Verdadera. ¿Cómo la vemos entonces acá con un diagrama de flujo? Entonces entra la condición, si esa condición es verdadera, mientras esta condición sea verdadera hay una serie de acciones y el ciclo va a estar acá ahí ejecutándose. Cuando la condición no se cumple, él se va a saltar estas acciones que está acá, o sea el fin del while. ¿Listo? Entonces el for, ¿qué es? Controla las veces que una variable va a estar generando una cantidad de acciones. El while, ¿qué hace? Hay una prueba lógica, si se cumple hay una serie de acciones, si no se cumple entonces se salta este señor y ejecuta otras acciones como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve en un ejemplo? Vamos a revisar el ejemplo, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? Diseño. ¿Cuál es acá el requerimiento? Es que no quiero ponerme a leer todo eso. Dice, les define la premisa, observación. Ejemplo 2, dar claridad. Acá dice, diseñar un algoritmo que muestre el promedio de 5 números ingresados por el usuario. Realiza el diagrama de flujo que corresponda. Listo. Entonces está en el tema de declaración de variables. Acá dice, las variables que utilizan en el desarrollo del ejercicio son las siguientes. N es el contador que indica la cantidad de números ingresados por el usuario. Quiere decir, si me están diciendo acá que voy a tener 5 números, pues yo necesito un contador que me controle las veces que va a estar este señor ahí ingresando en el ciclo. ¿Listo? Entonces, N es el contador que indica la cantidad de números ingresados por el usuario, o sea, tipo entero. Número, valor de número ingresado, o sea, debe ser de tipo real, ¿cierto? O sea, ese puede ser un número que tenga decimales. T número dice que es la variable que acumula los valores digitados por el usuario, o sea, es de tipo real, porque puedo tener enteros con reales ahí, ¿listo? Y prome, variable que guarda el promedio de números digitados, ¿listo? Entonces tengo cuántas variables, N, número, T número y promedio. Entonces tengo 4 variables que voy a utilizar en mi solución como tal. Bueno, entonces acá en este señor, listo, entonces inicia mi proceso para el promedio. Acá a N la estoy inicializando en 1, quiere decir que el primer número que va a inicializar va a llegar a 1, automáticamente le digo el ciclo empieza por un número, por el primero. Entonces llega acá y hay una prueba lógica, en este caso pregunta N es menor o igual a 5, como el primer número que ingresó es 1, entonces acá se evalúa 1 es menor o igual a 5, listo, va a dejar hacer el primer proceso, entonces sigue acá y dice que digite número, automáticamente usted va a digitar un número y se le va a asignar a la variable número, ¿cierto? Y entonces acá dice a t número asignele lo que tenga t número más número, acá debemos de haber inicializado t número también, ¿cierto? La debemos de haber inicializado en ¿qué? En 0, ¿cierto? Porque esa variable, eso es un contador, ¿listo? Y yo necesito que me sume.
Entonces a t número asignen lo que tenga t número más número. En este caso sería 0 más número, entonces quedaría t número con el valor del primer número que yo ingresé. ¿Listo? Acá evalúa a n, o sea a n asigne lo que tenga n más 1. Quiere decir que n empezó por 1. Acá lo que hizo en este while, lo que hizo fue condicionar de que ese 1 estuviera en ese rango. Entonces llega acá a 1, a n que le inicializamos en 1. Entonces a 1, cójalo y súmele 1. Quiere decir que n va a llegar acá y ya no está en 1, sino que está en 2. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos bien? No, profesor, si no lo entendí muy bien. Vuelve y juega. Vuelve y juega. ¿Por qué? Primero, ¿por qué no inició en 0 ese? Bueno. Lo primero que yo hice, acá falta es que inicializar el contador. El contador acá, perdón, la variable que va a empezar a sumar los números. O sea, que t número debió acá estar inicializada en 0. Ojo, debió haber estado inicializada en 0. Aquí. Sí, claro, es que esa era la pregunta, porque si aparece en 1, le va a sumar ya un valor al número. Claro. Acá. Tendría que estar en 0 como en el ejercicio anterior, Correcto, para que correcto. acumule un número. O sea, t número sí debería estar acá inicializada en 0. A t número acá faltó una secuencia, una orden donde diga t número asígnele 0. Partamos de ahí. A t número asígnele 0 y a 1, y a n asígnele 1. ¿Listo? Claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces llega el primer valor acá. Entonces pregunta n, que ya está inicializada en 1, pregunta 1 es menor o igual a 5. Como se cumple esta condición, él me va a dejar hacer esta serie de acciones que están acá. Entonces él va a preguntar, digite un número, usted lo digita y se le va a asignar a la variable número, ¿cierto? Entonces, ¿t número va a llevar qué? T número va a llevar la cuenta de qué? De la suma de esos 5 números, ¿cierto? Como este señor es un acumulador y lo vimos en el ejercicio anterior, acá arriba debió haber estado t número inicializada en 0. ¿Por qué? Para que no me afecte el primer valor del número. Entonces acá él dice t número, asigne lo que tenga t número, entonces a t número inicializó en 0 acá, entonces a 0 súmele el valor del número, quiere decir que t número estaría con el primer valor. ¿Listo? Entonces el primer valor t número queda asignado con un valor. Acá llega y dice a n, que está en 1 porque le inicializamos en 1 y llegó acá como primer valor, cójale a n y súmele 1, quiere decir que n estaba en 1 y le sumó 1, entonces n ya sale de acá con 2, llega el 2 acá y pregunta, n ya no está en 1 sino en 2, 2 es menor o igual a 5, se cumple, hace todo el proceso y t número va guardando la suma de todos esos números hasta que llega el quinto número. Acá hizo el quinto número y lo sumó acá a este señor que acumuló t números. Entonces dice acá este señor, a n que está en 5 súmele 1, llega este señor acá y él pregunta acá, perdón, está en 5, entonces a 5 súmele 1, llegaría acá este señor y evalúa 6 es menor o igual a 5, como no se cumple, se salta esta serie de acciones, o sea que sale del while, o sea que mientras esta condición se cumpla, se ejecutan estas acciones, entonces sale del ciclo while, viene acá y dice que a promedio, así en lo que tenga t número, en este caso t número es la variable que va acumulando la suma de esos 5 números que usted digitó, divídala sobre 5, quiere decir que ahí lo que estamos sacándole es el promedio. Entonces dice acá después, imprímame en pantalla el promedio de los 5 números es lo que tenga la variable de promedio y termina ya mi situación como tal. Ahora sí quedó claro ahí. ¿Qué falta con el ejercicio? El ejercicio faltó asignarle a la variable acumuladora, en este caso la variable acumuladora es la variable de nombre t número, asignarle 0. ¿Listo? Dime, Blanca. Pues me queda un poquito la duda de por qué el n le asigna el número 1, porque podría también empezar en 0 porque es menor de 5, ¿cierto? Pero entonces si le asigna el 0 entraría. El 0 va... Sería 0 más 0, pues sería 0. No, señora, porque ahí en ese caso, ojo, hagamos la prueba. Si llega el 0 acá, entonces 0 es menor o igual a 5, se cumple, ¿cierto? Sí. Entonces me captura un número cuando está en 0. Ahí sería el primero. Llega el 1 también cumple acá, sería 2 números ahí. Llega el 3 serían 3 números ahí. Llega el 4, serían 4 y llegaría al 5. No, espere. Llega el 0 me deja acumular un número, ¿cierto? El 0 contaría como un registro. Sí. Después llega el 1.
2 registros. Llega al 2. Llega al 2. 3 registros. 3 registros. Llega al 3. 4 registros. Llega al 4. 5 registros. Y llega al 5. ¿Cuántos registros me tomaría ahí? 6. Ah, correcto. Entonces, ¿por qué la inicialicé en 1? Porque, porque el señor me dice que solo son 5 números. ¿Sí la cogió ahí entonces? Si no la inicializo en 0. Pero el 0 igual son 5 números. El promedio se va a afectar porque pues es menor, pero igual. Ahí cambiaría la respuesta. Ojo, si la inicializo en 0 a n, él no me va a capturar 5 registros, sino 6. Y ya lo hicimos acá con números. ¿Sí la cogió Blanca? No, sí, yo lo entiendo, el hecho de que se correría un espacio, pero es que si usted me está hablando de que el contador necesita 5 registros, no, o al número 5 llegar al 5, bueno. O sea, el contador... Sí, porque es igual, el contador menor igual. O sea, ¿cuál es la clave del ejercicio? El contador me dice, usted debe capturar solo 5 números. Para poder garantizar que me entre 5 veces al ciclo, yo debo inicializarlo en 1, porque ya vimos, cuando es 1 me deja capturar 1, cuando es 2, 2, cuando es 3 me deja 3, cuando es 4 me deja 4 y cuando es 5 me deja 5. Si No, ¿sabes por qué lo entendería? Porque n es menor o igual a 5. Correcto. O sea, el 5 está incluido. Correcto. Entonces, ahí sí tiene lógica lo que me estás diciendo. Es correcto, Okay. es correcto. Ok, gracias. Okay. Wilson. Buenos días a todos. Buenos días. Naturalmente nosotros iniciamos los números desde 1, ¿sí me entiende? Entonces, digamos, supongamos que, bueno, los computadores toman, digamos, los números desde 0, los acumuladores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un ejemplo, nosotros vamos a una panadería, ¿ya? Cuando nosotros vamos a una panadería, digamos, nosotros necesitamos comprar 5 panes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros llegamos, el momento en que nosotros llegamos a la panadería, nosotros tenemos 0 panes, no comenzamos desde 1. Ya al momento de que yo pido un pan y me lo entregan, ahora sí va empezando a contar, ya tendría 1, pedimos otro, tendríamos 2, pero normalmente nosotros, digamos, como le estaba explicando en el otro ejercicio, nosotros por eso empezamos desde 0, ya, porque él va a tomar el valor desde que el primer momento de que le entregan el sueldo, ¿sí me entiende? Eso es lo que básicamente se entiende del ejercicio, ¿ya? Y como nosotros, en este ejemplo, como nosotros naturalmente iniciamos desde 1, por eso inicia aquí en 1. Sí, es correcto, es correcto. Entonces, o sea, acá hay que tener muy en cuenta algo para que no se vayan a perder ahí. Cuando ustedes tengan acumuladores, en este caso variables que van a sumar, el caso que está diciendo el compañero, el PAN, el caso de allá de los 5 números, pues yo esa variable sí tengo que inicializarla en 0, porque cuando llegue el primer valor, yo necesito que ella me almacene valores. Entonces, el primer espacio de memoria que yo necesito que me tenga ella es que no hay nada, o sea, que me cuente que no hay nada, ¿cierto? Entonces, me sume nada con un valor, pues va a quedar el valor que llega. Veámoslo de esa manera, ¿listo? Entonces, así ella me va a ir almacenando y me va a ir acumulando. En el tema de las veces que necesito que entre la iteración en el ciclo, mientras esta condición, ¿por qué la inicialicé en 1? Bueno, acá ya nos dimos cuenta y acá ya lo que hicimos fue, digámoslo así, pues con el ejercicio, si yo la inicializo en 0, al tener el menor o igual a 5, entonces ¿qué va a hacer la iteración? Si yo inicializo en 0, me va a dejar entrar 6 veces el valor, porque él va a tomar el 0, ese 0 que no equivale a nada, como una opción que se debe ejecutar. Entonces, ¿por qué la inicialicé en 1? Pues para garantizar que sean 5 veces que me entre al ciclo o que se evalúe 5 veces esa condición como tal. ¿Listo? Ya quiero que veámosla así de esa manera. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces eso es el tema del while, ¿cierto? Mientras esta condición se cumpla, pues se me van a generar una serie de acciones acá. Cuando esta condición no se cumpla, él se va a saltar esta serie de acciones y se va a generar, digámoslo así, que otras interacciones por allá. Acá está la prueba de escritorio donde ustedes pueden comprobar esto simplemente con valores para ver si cumple y cuál sería el valor como tal. ¿Listo? Vamos a ver el ciclo .while. Este .while
es al contrario de este while. El while primero debe cumplir una condición y hay una serie de acciones. El while se genera una serie de acciones y por último hace la prueba lógica si cumple. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se lee? Esta estructura algorítmica permite repetir un conjunto de instrucciones teniendo en cuenta una condición, que a diferencia de las estructuras para y mientras que se evalúan al inicio, esta evalúa al final del ciclo. Esto implica que el ciclo se evalúa al menos una vez. Esta estructura es útil cuando no se tiene conocimiento de las veces que se debe repetir el ciclo. Acá yo no sé cuántas veces quiero que entre ese señor ahí. Simplemente dejo que entre la n cantidad de veces y por último evalúo a ver si se cumple o no la condición. ¿Listo? Pero se conoce que se debe ejecutar al menos una vez. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice este señor? Dice, ¿cuál es el formato de esta estructura repetitiva? Dice, repita hasta, o sea, hasta que, repita hasta una serie de acciones que se van a ejecutar y después simplemente está el cuerpo del ciclo y está por último la condición. ¿Hasta dónde se va a repetir? Pues hasta que esa condición se cumpla. ¿Listo? Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué nos dice? Vamos a ver el ejemplo que nos dice acá. En el ejemplo 3 se presta una situación que permite dar claridad al contenido de estructura. Bueno, diseñar un algoritmo que recibe los valores de las compras realizadas por los clientes de una tienda de zapatos. Dice, diseñar un algoritmo que recibe los valores de las compras realizadas por los clientes de una tienda de zapatos. Se debe obtener el total comprado y la ganancia recibida. Se gana un 25% sobre la venta. Realiza el respectivo diagrama de flujo. Bueno, vamos a ver entonces. Entonces me dice, se requiere digitar los valores de las compras realizadas por los clientes. Quiere decir que él me va a dejar capturar todas las compras realizadas por los clientes. ¿Listo? ¿De qué? Una tienda de zapatos. No se saben cuántas compras se realizaron y se deben acumular los valores ingresados. Quiere decir que debo tener una variable que me vaya acumulando que las ventas que se van realizando, ¿cierto? Para así obtener el total de compra realizada. Una vez obtenido el total de compra realizado, se debe hallar el 25% del valor, que es lo que representará las ganancias. ¿Listo? Entonces, bueno, dice, declaración de variable. En el desarrollo del algoritmo se deben utilizar las siguientes variables: compras, valor de cada compra y es de tipo real. T compra es variable que acumula el total de las compras. Debo tener un acumulador que llegó una compra y él me va teniendo en cuenta en cuánto estaba, ¿cierto? Y cuánto llegó y me vaya acumulando todo ese señor ahí. ¿Listo? Entonces T compra real y variable que acumula el total de las compras realizadas. También tengo que tener en cuenta el total de compras que hicieron. Quiere decir que cada vez que llegue una compra, ¿el qué hace? Él me va a ir sumando ese valor de esas compras, ¿cierto? Y me va a ir contando cuántas compras se obtuvieron, ¿listo? OP dice variable que controla el ciclo, esta tendrá valor de 1 si es sí y 2 si es no. Ganancia, variable que almacena la ganancia obtenida por el total de compras, ¿listo? Entonces ya con eso, acá tengo el proceso de compras. Entonces, a la variable que va a acumular el valor de las compras, ¿cierto? La que me va a ir sumando todo eso, pues esa la inicializo en 0. Ya sabemos que cuando esos acumuladores automáticamente la inicializamos en 0. ¿Listo? Llega acá un texto que dice digite el valor de la compra. Me va a salir acá en mi software. Me sale un texto que diga digite el valor de la compra. Y ese valor de la compra se le va a asignar ¿a qué? A compra. Ojo. Bueno, ya tenemos entonces compra. Entonces, a T compra, asignale lo que tiene T compra. Como T compra le inicializamos en 0, entonces a 0 súmele lo que lleva compra. Y ahí quedó T compra con el valor almacenado de la primer compra. ¿Listo? Entonces, desea dictar nueva compra. Para eso, 1 es que sí y 2 es que no. Entonces, usted digita el 1. Entonces, 1 OP está en 1. Acá llega acá. 1 es igual a 2. Como 1 no es igual a 2, entonces llega el señor y llega la segunda compra, viene y pregunta, entonces a compra se le asigna lo que llevaba a T compra tiene la compra del primer comprador y le va a sumar la segunda compra, quiere decir que T compra va a quedar con la segunda, ¿listo? Así va a generar n cantidad de veces hasta que ¿qué? Ah, bueno, ahí no me está contando, ese señor acá no me está contando las veces que entra acá, mire que él me está simplemente con solo decirle 1, él va, o sea, le estoy diciendo acá que yo voy a dictar una nueva compra, él me va a estar dejando n cantidad de veces,
Lo que va a hacer es T compra almacenar esa N cantidad de compras que se obtuvieron, ¿listo? ¿Cuándo paro el proceso? Cuando acá dice, desea dictar una nueva compra, en este caso yo le asigno 2, entonces la variable OP está en 2, acá iguala, 2 es igual a 2, entonces no entra nuevamente en el ciclo, y le dice que a ganancia, asígnele lo que tiene T compra terminó sumando la N cantidad de veces que se compraron, y apliquen el 25%, quiere decir que ganancia tiene al total de compras que se obtuvieron con ese 25% aplicado, que es lo mismo que multiplicar por 0,25. Entonces dice, el total, ya después de generar ese cálculo, ganancia va a tener ese porcentaje que se le sacó a T compra, que es el 25, después imprime acá que el total comprado es lo que tenía la variable T compra, que fue la acumuladora de todas esas compras que se obtuvieron, y dice que la ganancia es, imprímame lo que tiene la variable que ganancia, que fue la que hizo el cálculo de sacar el 25% a T compra. En resumidas cuentas, el dot while, ¿qué hace? Mire que él me dejó entrar N cantidad de veces esa compra, él simplemente evaluaba acá, él evaluaba, ¿sí? Después de que sea 1, él va a generar, y T compra se va a ir engrosando más, porque va sume registros y registros como tal. ¿Cuándo me saca de ese dot while? Cuando esta condición se digitó 2 es igual a 2, no se cumple. 2 es igual a 2, quiere decir que se cumple esta condición, me saca del ciclo y viene acá y genera estas digámoslo así, que estos cálculos como tal. ¿Claro para todos entonces? Dot while, ¿qué hace? Me deja generar una serie de acciones y él evalúa lo último, si esa condición se cumple. Si se cumple, automáticamente me sacó de toda esa interacción y genera otras acciones por ahí más adelante. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Sí? ¿No? ¿Difícil? ¿Enredado? Sí, señor. Entonces, ¿cuándo tenemos que montar cada uno de los procesos? Listo, ya sabemos que el while primero va a verificar que se cumpla la condición y me va a generar una serie de acciones, el while. Mientras esa condición se cumpla, se generan unas acciones. ¿Cuándo me saca ese ciclo? Cuando esa condición no se cumpla. El dot while, ¿qué hace? Me genera N cantidad de veces, me deja ejecutar N cantidad de veces esas acciones, ¿cierto? Hasta que, ¿qué? Hasta que la condición de abajo se cumpla. Entonces, cuando se cumpla, se salta el ciclo y ya me genera otras acciones como tal. ¿Listo? Juan, ¿duda? ¿Tienes alguna duda, Juan? ¿O se activó el micrófono? Bueno, entonces... No, nada, profe. Bueno, listo, hágale. Listo, entonces eso es. Para esa situación, pues tenemos un foro de contextualización, que ese foro de contextualización se encuentra dentro de la actividad 4, donde dice foro de actividad de contextualización, simplemente qué es sobre ese tema. Me sacó esta berraquera. Entonces recuerden que acá en la actividad 4 tenemos un foro de contextualización, que le damos clic acá, qué sé sobre ese tema y qué me gustaría aprender sobre ese tema. ¿Listo? Simplemente es una manera de saber que hasta dónde quieren ustedes llegar con toda esta, pues con todos sus conocimientos como tal. Recuerden que dentro de esa parte de acá de la carpetica 4 o actividad 4, pues dentro de material de formación tenemos un material complementario. Ese material complementario viene con unos ejercicios adicionales que les va a permitir, digámoslo así, que de manera significativa, pues ustedes tener esos conocimientos más claros. ¿Listo? Acá tienen un poco de ejercicios que ustedes pueden ir practicando y pueden ir, digámoslo así, que revisando cómo se resuelve esa actividad. ¿Listo? Rafael. Profe, esa prueba de escritorio que hablan allí, yo realmente pues no estoy, digamos, como al día en el tema, no sé si de pronto en algún momento lo explicó. Eso básicamente ¿a qué se refiere? Bueno, cuando usted habla de prueba de escritorio. Bueno, cuando hablo de prueba de escritorio, ¿qué estoy haciendo yo? Dándole valores. Por ejemplo, miren, vamos a mirar acá la prueba de escritorio del primer ejercicio. Del primer ejercicio que digitaba el salario del empleado y la variable acumuladora iba sumando. Entonces,
Llegó el primer empleado, entonces el primer salario que se le asignó fue 400. Entonces, ¿cuál fue la prueba de escritorio con la variable acumulador? Entonces, como llegó el primer salario, acumulador va a tener 400. Llegó el segundo empleado. ¿En cuántos digitó usted el valor? Le digitó 1.000.000 de pesos como salario. Entonces, acumulador, ¿en cuánto estaba? Estaba en 400 y le sumó 1.000.000, entonces acumulador estaría en 1.400.000. Llegó el tercer empleado. Entonces usted digitó que el salario era 600.000. ¿En cuánto estaba la variable acumuladora? En 1.400.000. Le sumó 600, entonces ya acumulador estaría en 2.000.000. Llegó el cuarto empleado. Usted le asignó el valor de 500.000. Entonces acumulador estaba en cuánto? En 2.000.000 de pesos, y más 500.000 del cuarto empleado, la variable acumulador está en 2.500.000. Entonces llega el quinto empleado. Usted le asignó un valor de 1.000.000 de pesos. Acumulador está en 2.500.000. ¿En cuánto queda la variable acumulador? En 3.500.000. Quiere decir que la nómina total es lo que tiene la variable acumulada, o sea, 3.500.000 en este ejercicio específico. ¿Listo? ¿Qué? Sí, por eso, pero eso se hace en el programa, o se hace manual, o se hace, es decir, ¿dónde se hace, cómo se hace esa prueba? PSI, En el software. El PSI se la efectúa. En la prueba de escritorio la puedo hacer acá. Acá la estamos haciendo con lápiz y papel. La prueba de escritorio, ¿qué es? La prueba de escritorio es darle valores y mirar cómo opera el software, cuál es la respuesta que me va a dar. A eso se le llama prueba de escritorio. ¿Listo? Señor, gracias. Simplemente darle un valor. Entonces ahí le están diciendo, si a esto le doy tanto... Sí, es confirmar que lo que uno programó funcione. Eso es. Decir, es hacerlo manual. Entonces, si usted lo hace manual, vea, sí, si usted hace la prueba manual, usted dice, listo, si yo le doy un valor a mi software de esto, de 400, 1.000.000, 600, 500 y 1.000.000, cuando él le arroja el resultado acá y le escriba en el software acá que la nómina total debe dar igual a esa prueba de escritorio suya, porque usted la hizo con lápiz y papel, usted verificó que ese es el valor que tiene que dar. ¿Listo? Entonces, sí, de eso se trata. Listo, bueno, entonces volvemos a la guía. Listo. Dice que eso era en el foro de contextualización. Ahora vamos con la actividad de apropiación del conocimiento, donde básicamente hay un tema de conceptualización y teorización. Casi siempre en la apropiación del conocimiento viene marcada con una prueba de conocimiento. Para esta semana pues tenemos la actividad interactiva del zorro, un pollo y un saco de maíz. ¿De qué se trata eso? Volvamos a la plataforma. Entonces le damos acá en actividad evidencia interactiva. Esta la voy a habilitar para múltiples intentos. Entonces, ¿de qué se trata este? Bueno, antes de iniciar dice, bueno, acá dice, este paquete se ha abierto en una, bueno, listo, él se abre en una nueva ventana. Vamos a darle clic acá. ¿De qué se trata este señor? Dice, estimado aprendiz, recuerde que en la solución de problemas algorítmicos es común encontrar situaciones que requieren ser repetitivas una y otra vez. El número de instrucciones que son ejecutadas repetitivamente en un algoritmo recibe el nombre de ciclos, y en cada interacción de este se debe evaluarse una condición, la cual indica si se debe o no tener. A continuación, desarrolle la siguiente actividad correspondiente a estructuras algorítmicas, aplicando los conceptos mencionados anteriormente. ¿Qué dice? Resuelva el siguiente problema de la manera lógica. Un hombre tiene que cruzar un río con un zorro, un pollo y un saco de maíz. ¿Listo? Tiene una barca de remos y solo puede llevar con él una cosa en la barca. Si el zorro y el pollo quedan solos, el zorro se come al pollo. Si el pollo y el maíz quedan solos, el pollo se come al maíz. Para cruzar el elemento, el animal o la barca, haga clic en este. Si desea devolver alguno de ellos, lo puede hacer de la misma forma. Mire, para cruzar el elemento del animal o la barca, haga clic en este. Si desea devolver alguno de ellos, lo puede hacer de la misma forma. Recuerde que al cruzar al otro lado, debe regresar en la barca. Tendrá 3 oportunidades y 60 minutos. ¿Cuál es la clave de esto? Ojo, la clave de este señor es que él se tiene que llevar 2 de estos elementos en la barca, ¿cierto? 2 elementos de estos en la barca, tiene que ir hasta la otra orilla, descargar a un señor y devolverse con un elemento en la barca, y después llevarse el tercer elemento y ya lleva los 3 elementos allá. Esa es la clave del ejercicio. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Cuál es la clave? Me tengo que... Sí, ahí está la respuesta. Bueno, ahí se las dije ya. Esta es la respuesta. Ahí ya Blanca, doña Blanca ya lo hizo. Entonces, la clave es simplemente eso. Es jugar con la lógica. Tengo que llevarme 2 elementos, dejar uno al otro lado, ¿cierto?
y devolverme con un elemento en la barca, montar el tercer elemento, voy allá y lo dejo los tres. ¿Cuál de los tres debe tener en cuenta? Bueno, ahí es donde tiene que resolver usted esa parte, ¿listo? Es sencillo, pero pues tiene que verlo así de esa manera. Esa actividad interactiva tiene tres opciones. Si necesitan más, yo lo activo para unas 5 opciones que ustedes pueden tener ese aprobado como tal. ¿Listo? Bueno, después de realizar esa actividad interactiva, vamos a cerrarla porque ahí se quedaron los pajaritos. Después de haberla realizado, eso tiene automáticamente, cuando el sistema le diga que completó 100%, automáticamente le guarda pues la nota como tal. ¿Listo? Vamos a ver la actividad de transferencia de conocimiento. Dice, para evaluar competencia de producto se debe dar una solución empresarial de acuerdo a las siguientes premisas. Dice, el punto de partida del ejercicio es una situación para brindar una solución empresarial, tal y como se expone en el siguiente fragmento. Una vez planteado el siguiente enunciado, el aprendiz deberá plantear la solución en un documento. ¿Verdad? Usted debe plantear la solución en un documento. La solución debe tener el análisis de variables, el algoritmo y el DFD. ¿Listo? Entonces debe tener el algoritmo y el DFD. O sea, debe tener el pseudocódigo y debe tener allá el diagrama de flujo que lo deben hacer en PSI. ¿Listo? ¿De qué se trata esta actividad? Dice, ejercicio de solución empresarial. Dice, una central distribuye cal hacia diferentes almacenes sucursales. Dispone de un muelle de carga donde van llegando sacos de cal entre 3.000 y 9.000 kilos. Bueno, acá yo ya sé que lo que necesito cargar está entre estos valores. ¿Cuáles son los valores? La carga que va a contener esos vehículos está entre 3.000 kilos y 9.000 kilos. ¿Listos? Con pesos variables en función de las circunstancias de la producción. ¿Listo? La empresa dispone de una flota de camiones con capacidades de carga entre 18.000 y 28.000 kilos. Esto es otro valor importante, que yo ya sé cuál va a ser el peso variable de la carga, que está entre 3.000 y 9.000. Y yo ya sé que los vehículos pueden cargar en este rango de pesos. Ellos pueden cargar unos vehículos de 18.000 kilos y otros de 28.000. ¿Listo? Se pretende establecer un protocolo que consiste en cargar 20 camiones diarios. Allá me dijeron que debo implementar un ciclo for, que me controle la cantidad de camiones que voy a cargar de manera diaria. Entonces yo ya sé que debo implementar un for que me controle que entren 20 camiones, que cuando llegue el camión 21 no, ya me saque el proceso y me diga, ya por hoy cargamos los camiones. ¿Listo? Cada camión se quiere cargar como máximo a su límite de capacidad, teniendo que partir. Si con la siguiente sacan la línea de producción fuera a exceder su capacidad, quiere decir que cuando él pregunte, el software debe preguntar, listo, el vehículo que llegó, ¿de cuál es la capacidad? Listo, es de tanto, de 18.000 a 28.000 kilos. Y después empieza, cada vez que llegue un saco a cargar ese carro, él debe preguntar o debe informarle usted al algoritmo cuánto pesa ese saco de cal que está cargando ahí. ¿Listo? Entonces, tener muy en cuenta que el software debe preguntar cuál es el peso del camión o cuál es la capacidad del camión para cargar. Cuando empiece el proceso de carga, ¿cierto? Él debe ir preguntando cada vez que usted va a montar un saco de cal a ese vehículo, cuánto pesa. Y debe tener una variable acumuladora que me diga, vea, esto iba en tanto y llegó tanto. Cuando exceda ese peso, él tiene que ir mirando la capacidad de carga. Debe estarse mirando con qué, con la variable acumuladora que me va sumando los pesos o los sacos de cal que me va trepando al camión. ¿Listo? Dice que la empresa quiere desarrollar un programa que le pida al operario encargado de carga la capacidad del camión, acá le dije, y el peso de las sacas, indicándole si debe cargar la saca o despachar el camión para comenzar a cargar oro. ¿Listo? Entonces dice, analícelo de manera lógica y posteriormente desarrolle un documento describiendo detalladamente los pasos que siguen el proceso de análisis y diseño de la solución. A continuación envío un archivo en PDF o en Word con la actividad resuelta a través de la plataforma del enlace dispuesto. Listo. ¿Dónde van a subir ese requerimiento? Recuerden que acá dentro de la carpeta o de la opción actividad 4 dice actividad 4 evidencia 2. Ahí es donde van a subir ese requerimiento. ¿Qué van a subir? Un documento en Word o PDF que contenga el análisis de ese problema, donde usted diga, vea, utilicé estas variables y qué tipo de variable es la que voy a manejar, el pseudocódigo como tal, y por último usted me va a expresar ese diagrama de flujo que me resuelva esa situación.
¿Cómo lo pueden abordar? Pues como yo no los dejo a ustedes allá solitos, entonces les voy a dar una posible solución. Acá voy a utilizar una variable número de camión, que es el que me indica el índice del ciclo que definirá el número de camión. Este me va a controlar las veces que ingresa el camión, es de tipo entero. Capacidad de camión es la que me va a indicar cuánto es la capacidad de ese camión, me va a almacenar la capacidad de ese camión para cargar. Dice PACAN, o sea, es el peso actual del camión. El camión, cuando empieza el proceso de carga, pues yo debo de tenerlo acá en 0, y después el peso final verificar en cuánto quedó cargado, ¿listo? Y el peso de saco pues me va a calcular, me va a ir tomando el valor de esos sacos ahí como tal, ¿listo? Todos son de tipo entero, ¿listo? Acá vamos a revisar, listo, entonces llega este señor, inicia mi proceso y dice que a número de camión le asigno 0 o lo igualo en 1, ¿cierto? Eso es lo mismo, entonces lo igualo o le asigno 1. Quiere decir que llegó el primer camión ahí y ya lleva con una variable, ¿listo? Entonces, en número de camión, asígnelo en 1 o igualelo en 1, entonces llega número de camión está en 1 y pregunta acá. Número de camión es menor o igual a 20, quiere decir que llegó el primer camión, ¿cierto? Como se cumple esta condición, entonces empieza a entrar la serie de acciones. Quiere decir que acá hay un while. Entonces el while lo primero que hizo fue, número de camiones menor o igual a 20, se cumple la condición, entonces ingresa la capacidad del camión. El software le va a preguntar al operador que ingrese esa capacidad del camión. Entonces capacidad del camión llega acá. Acá lo que estoy haciendo es un condicional sí, que me garantice que la capacidad del camión esté en el rango de ¿qué? Acá me está preguntando capacidad de camión es menor o igual a 20 y capacidad de camión es mayor o igual a 18.000. Con este condicional me estoy asegurando que ese operador digite la capacidad del camión en los rangos permitidos. El ejercicio me está diciendo capacidad de camión está entre 18.000 y 28.000. Él digitó un número, entonces va a verificar si se cumple. Si se cumple, continúa. Si no se cumple, mire que capacidad de camión, entonces este señor acá, supongamos que él digitó 30.000, no está en este rango de datos, entonces dice acá capacidad de camión no admitida, ingrese nuevamente la capacidad del camión. Quiere decir que este condicional lógico me va a permitir que garantizarme que la capacidad del camión esté dentro del rango permitido. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces con el condicional garantizo que este señor esté en este rango de valores. Como garantizó acá que están dentro del rango de valores, el condicional cumplió, quiere decir que el valor está en este rango, entonces sigue mi proceso y a peso actual del camión le asigno 0 y a peso final del camión le asigno 0. Quiere decir que inicializó esas dos variables en 0. Yo las puedo hacer de manera global o de manera acá dentro de todo el algoritmo. Yo lo pude haber hecho desde acá. Este señor dijo, no, lo hice, eso se llama de manera local. Entonces yo pude haberlo hecho acá, en todo este proceso haberle automáticamente asignado o inicializado esas variables. Este señor lo hizo de manera local. No tiene ninguna injerencia. Este señor determinó que después de que hiciera esa acción, pues empezara esas variables en 0. ¿Listo? Entonces, peso actual de camión, acá dice que peso actual de camión le asigna 0, entonces peso actual de camión está en 0, ¿cierto? Llega acá y dice, peso actual de camión que está en 0 es menor a capacidad de camión, acá este señor la digitó y se verificó que está entre esos valores. Supongamos que el primer camión que llegó tiene capacidad de carga de 18.000. 0 es menor a capacidad de camión, sí señor, se cumple, 0 es menor, entonces a peso final de camión que está en 0, asígnele peso actual de camión, quiere decir que está en 0, ¿listo? Entonces a peso final de camión que le asignen en 0, le dije a ese señor, claro que acá no lo estoy utilizando todavía, entonces a peso final de camión le estoy diciendo igualelo a peso actual de camión, y peso actual de camión está en 0, entonces ingresa el primer saco. Entonces el señor ingresa un saco, acá verifico con este condicional que el saco también cumpla las condiciones de que estar en un rango de valores. ¿Cuál es el rango de valores? Que esté entre 3.000 kilos y 9.000 kilos.
Entonces, con este señor voy a garantizar que ese saco que esté dentro de estos señores. Cuando esto, bueno, acá me está diciendo peso de saco mayor a 9.000 y peso de saco menor a 3.000. Entonces llegó uno de 3.000, no cumple este señor y continúa acá. Si cumple esto es porque, si cumple esta condición es porque quedó mal digitado, ¿cierto? Si esta condición se cumple es porque el peso de saco es mayor a 9.000 y peso de saco es menor a 3.000, quiere decir que no está dentro del rango. Este señor utilizó otra lógica, pero ustedes pueden colocar al contrario, que esté dentro de ese rango. Acá le estoy diciendo, si cumple esta condición es porque el peso no está dentro del rango. Quiere decir, si cumplió esta condición es que encontró un peso de saco mayor a 9.000 y menor a 3.000. No está dentro de esos requerimientos. Como no está entre esos requerimientos, entonces mi algoritmo continúa y se ejecuta. A peso actual del camión, asígnele lo que tenía peso actual del camión, que estaba en 0, más el peso de saco. Quiere decir que ahí quedó cargado con el primer peso. Supongamos que él le colocó uno de 9.000, entonces ya quedó cargado con 9.000 kilos. ¿Listo? Vuelve acá el proceso y llega acá. Entonces, peso actual del camión ya no está en 0, sino que está en 9.000. 9.000 es menor a capacidad de camión. Recuerden que el primer valor que le dijimos era que estaba en 18.000 kilos. Si se cumple esta condición, entonces a peso final del camión asignenle el peso actual de camión. Quiere decir que está con el peso del primer saco, que es 9.000. Ingrese el peso del saco. Entonces ingresa el siguiente saco, supongamos que coloca otro saco de 9.000, entonces a peso actual del camión asigne lo que tenía peso actual, que era 9.000 más peso de saco. En este caso peso actual de camión estarían 18.000 kilos, quiere decir que ya ese señor cumpliría. Viene acá, entonces peso actual de camión está en 18.000 y pregunta, ¿18.000 es menor a capacidad de camión? Como 18.000 no es menor a 18.000 es igual, entonces no me va a seguir permitiendo que se cargue otro saco. Entonces, como no cumple esta condición, viene acá y me imprime un mensaje que el camión número lo que tenga la variable número camión, que llegó en 1, ya está cargado y tiene un peso final de peso, lo que tiene la variable peso final de camión, que es 18.000 kilos, no cargar la saca y continuar con el siguiente camión. Entonces, para garantizar de que ya se cargó el primer camión y necesito que me manden otro, pues creo un contador. Entonces, ¿cuál es el contador? A número de camión, asignen lo que tiene número de camión, en este caso llegó el 1, entonces a 1, súmele 1, entonces ya está en 2 y viene y hace el nuevo proceso. A número de camión ya no estaría en 1, sino en 2, 2 es menor o igual a 20, entonces va a seguir haciendo eso n cantidad de veces hasta que este señor cargue el camión 20 y acá hace todo el proceso igual de carga y llega el camión 20, entonces camión 20 más 1, entonces el número de camión estaría en 21, 21 es menor o igual a 20, como no cumple esta condición es porque yo ya garanticé que se cargaran 20 camiones, entonces necesito que me imprima un mensaje que me diga si ha llegado al límite de camiones por el día de hoy y finaliza la ejecución de mi algoritmo. Esa es la solución de la semana número 4. Claro para todos. Tiene condicionales, tiene un while al principio, por allá más adelante tiene un for también y tiene un dot while por ahí. ¿Listo? ¿Claro para todos? Sí, señor. Esa es la ejecución de ese señor. Ahí les queda la grabación. Mírenlo si quieren. Pues acá les queda, acá vean, lo voy a colocar lento para que ustedes lo revisen allá y lo puedan replicar. ¿Listo? Entonces, esa es, digámoslo así, que el 90% de la ejecución del algoritmo como tal. Dudas que tengan. ¿Qué dudas tienen acerca de las actividades? Una preguntita, ¿dónde están las grabaciones de las sesiones? Que yo he tratado de buscarlas, pero no las he encontrado. Doña Blanca, usted entró en el grupo de WhatsApp, yo las estoy compartiendo, no las he puesto en plataforma. Usted... no, es que yo realmente no entré desde el inicio porque tuve unos inconvenientes. Sí. Desde el inicio, entonces no estoy en el WhatsApp. Bueno, ese es el detalle. Entonces, si me ingresa, por favor. Bueno, entonces acá en el mensaje de bienvenida, acá en el área de anuncios, acá está el enlace al grupo de WhatsApp. Entonces tienes que conectarlo con el WhatsApp web, o sea, abrirlo en una ventana de tu navegador, darle clic acá y automáticamente te va a llevar al grupo. ¿Listo? Yo la voy a... Pero ya igual no voy a tener las sesiones anteriores. Yo ahorita vuelvo y las publico para que las tenga. Okay. ¿Listo? Le agradezco. Bueno.
bueno. Eso es lo que tenemos que realizar durante la actividad. Por ahí hay unas cositas que están pendientes por calificar. El sábado me colocó al día. El sábado me colocó al día, o sea que el día domingo ustedes pueden revisar la plataforma y ya estará todo retroalimentado para que tengan en cuenta, ¿listo? Entonces las actividades están ahí, el curso está abierto hasta el próximo martes, hasta la medianoche. El día miércoles ya me madrugo yo a calificar y ya colocar juicios de evaluación. Otra publicidad que les voy a vender, si quieren seguir con el proceso, yo que les recomiendo dentro de la ruta de aprendizaje, el siguiente curso es conceptualización del lenguaje de programación C++. Si quieren verlo conmigo, ¿qué tienen que hacer? Yo creo que por ahí desde el día lunes o martes se pueden inscribir a ese curso para que ustedes lleguen a la Bolsa Nacional y se la asignen a Julián García si quieren seguir el proceso conmigo. Entonces, ¿cuál es el curso que sigue? ¿No repite el nombre, perdón? Conceptualización del lenguaje de programación C++. ¿Listo? O sea, es como la continuación siguiendo la ruta de aprendizaje para que ya entremos a ver cómo se ve todo esto que yo les estoy explicando con un lenguaje de programación. O sea, ya vamos a programar en un lenguaje ya como tal. ¿Listo? Sí, gracias, es la idea. Dudas que tengan, inquietudes que tengan. No, profe, o sea, ya no tenemos más encuentros, sino esperamos ya las notas y ahí verificamos para el certificado y eso, ¿o cómo se Es hace? correcto. La otra semana, el día lunes, les publico un anuncio con la ruta para ustedes descargar el mensaje como tal. ¿Listo? Si quieren seguir estudiando, si quieren seguir adquiriendo conocimientos para que los asignen conmigo, yo creo que lo más probable es que me monten uno de conceptualización. Entonces se inscriben entre lunes y martes porque a mí ese curso me lo estarían montando para el jueves. Quiere decir que arrancaríamos el jueves de la otra semana, si los asignan a Julián García. ¿Listo? Pero ¿cómo Profe, hace uno para que ¿la lo ruta asignen? cuál es? Sí, o ¿cuál es la ruta? Ah, no, es que, o sea, yo lo que le estoy tratando de hacer es como una estrategia para que lo asignen. O sea, yo termino de ejecutar curso el miércoles, ¿cierto? El jueves me tienen que montar cursos, pero eso me los montan entre lunes y martes. ¿Qué les estoy diciendo yo? Como, o sea, ustedes no saben a qué instructor los van a asignar, porque eso, ustedes se inscriben y eso llegan a una bolsa nacional. La bolsa nacional automáticamente empieza a repartirle a todos los instructores, sea Julián García que está en el Valle del Cauca, o sea por allá Pedro que está por allá en Antioquia, supongámoslo así. ¿Listo? Entonces, yo que normalmente en programación creo que habemos muy poquitos a nivel nacional. Entonces, lo más probable es que si ustedes se inscriben entre lunes y martes, se lo asignen a Julián García. ¿Listo? Profe, pero la pregunta es, ¿uno se puede inscribir a otro curso estando en este? Claro. Y se hace también por Sofía Plus, igual entra uno, cursos virtuales y mira la... Correcto. El sistema los deja a ustedes ver hasta 4 cursos al mes. Sí, para salir de tema. Y no necesitan, Ah, o sea, ok. ningún curso es prerequisito para otro. Me explico. Usted puede estar viendo hoy metodología y puede estar en el curso nivel 4 de C++. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, ok. este curso es el primero de esa ruta. correcto, este curso es el primero de la ruta. Entonces, de este, ¿Dónde veo las rutas? bueno, Perdón. las rutas, bueno, vamos a explicarlo acá. Vamos a Sofía Plus. Estando en Sofía Plus, le damos acá. Ah, no, eso no se ve desde ahí. Póngale pues cuidado, eso se ve desde acá, desde Sajuna. No. Usted va acá a Sajuna y acá le dice cursos cortos, creo que es acá. Dentro de cursos cortos, él nos muestra, esperemos que cargue, él me debe mostrar ahí por red de conocimiento y después me dice cuál es la ruta, me sugiere una ruta para seguir. Entonces, estando acá, le damos acá en programación y acá dice ver PDF de la ruta sugerida. ¿Sí observaron? Entonces, Señor. mire, acá nos dice, ustedes están viendo un curso de metodología, dice, metodología de la programación es el primero, es como entender todo ese tema, ¿cierto? Entonces yo puedo irme a qué, yo puedo irme por el lado de Java o puedo irme por el lado de C++,
o puedo irme por el tema de Python. Entonces, yo normalmente estoy sobre esta ruta de acá, vean, sobre todo el tema de C++. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Entonces, Pero hay alguna ruta, o sea, que yo necesite saber algo de Java para complementar o simplemente por cualquiera me puedo mire, ir. si usted no maneja ningún lenguaje de programación en este caso, si usted llegó a metodología para conocer todo el tema de programación, yo que le sugiero, Sí. aprendan C++ primero. Después Ah, váyanse ok. por Python o váyanse por Java. Entonces, ¿para qué o qué quiero con esto? El tema de C++ les va a ayudar a comprender o adquirir lógica computacional. Entonces, el tema de lógica computacional les va a abrir más el cerebro a la hora de ver otro lenguaje de programación. ¿Listo? En otras palabras, C++ es programar un poquito más a pie. Vamos a ver que en Java o en Python pues hay procesos que se hacen de manera más rápida, o sea, con el tema de métodos se puede programar más fácil. Lo que, Y después las que siguen ahí, el Dreamweaver y el bueno, no SQL. esto es para el diseño web. Es que yo ya quiero empezar a manejar todo el tema de desarrollar una aplicación que se vea en la parte web, entonces me voy por este lado. Yo necesito ver bases de datos. Es que todo esto va complementado, entonces ya me voy por el tema de bases de datos. Es que yo en programación quiero llegar de una vez al tema de App Inventor. ¿Cómo puedo crear aplicaciones para móviles a través de un método muy fácil, que es a través de unir, por ejemplo, el tema de rompecabezas? Entonces me voy para allá. ¿Listo? Profe, ¿y ahí cómo hace uno para escribirse? ¿Sale uno de ahí y se mete a qué lado? Bueno, entonces estamos acá dentro de esta parte, observen, ahí mismo donde estamos en la área de programación y voy y busco conceptualización del lenguaje de programación. Entonces mire que acá dice inscríbete acá. Pues usted le da clic ahí. Listo. Entonces continuar inscripción, él le va a preguntar cuáles son sus credenciales, su cédula de ciudadanía y su contraseña de Sofía y se inscribe automáticamente. ¿Listo? Listo, profe, bien. Profe, Señor. eso cuando hablan, que no tengo el término clique de front no sé si tengo entendido que es como la visualización, eso en qué parte está. Lo que pasa es que el Front-end frontend, o sea, el término frontend, ¿qué es? El término frontend es tener todo esto. Entonces, para yo volverme un frontend, o es el llevar al cliente final, pues yo tengo que volverme acá a saber de esto de PHP, saber el tema de HTML, saberlo sobre bases de datos y saber sobre JavaScript. Entonces, el frontend es un programador con un perfil específico que tiene que ser orientado hacia el cliente final y va orientado mucho hacia el tema de desarrollo web. Entonces, JavaScript, tengo que saber PHP, tengo que saber el tema de Dreamweaver o CSS, que son el tema de todo pues todos esos conceptos, y después manejado con el tema de bases de datos, o sea, MySQL, Oracle. Bueno, debo de tener todo ese tema de conceptos como tal. Es que yo necesito que ser un backend. Entonces el tema de backend va orientado sobre la seguridad, sobre todo el tema de servidores. Entonces me voy por el lado de qué, el lado de Python, y entonces voy explorando una cantidad de cosas. ¿Listo? Es que me hablan de full stack. Entonces full stack es que es un señor que hace de todo esto. Son 5 ingenieros en uno. Entonces para hacer un full stack ya es alguien que tiene mucha experiencia en esto y 10, 15 años en todo este tema. Más o menos así, ese es el tema. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber asistido. Espero que esto los motive para seguir continuando con todo su proceso. Esto es solo un abrebocas, les voy a ser muy claro. Hay que seguir estudiando mucho, seguir consultando mucho. Hay que seguir con el tema de aprender un lenguaje de programación y volverse bueno. No se pongan a tocar acá y a tocar allá como a saltar de una en una. Simplemente váyase, pues me voy a ir por Java, entonces me vuelvo un duro en Java. Me voy para el tema de Python, me vuelvo un duro en Python. O sea, es tratar de especializarse en algo. Que hay que conocer todo, sí hay que conocerlo todo, pero traten de especializarse en algo. ¿Por qué les sugiero el tema de C++? Para que vayan adquiriendo lógica computacional. Lógica, que es lo más importante en esto. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Profe, por favor, para que cuelgue el adjunto de esta sesión, ahí en el grupito. Ok, ya lo voy a detener. Voy a detener. Jorge, ¿alguna duda? Sí, señor. Lo que sucede es que yo empecé nuevo, o sea,
no sé, no me llegó ningún mensaje de cuándo empezaba el curso, yo apenas ingresé la semana pasada, no he hecho nada, ¿sí? Pero entonces yo le quería preguntar, o sea, ¿todo eso dónde se hace? ¿Se hace en un Word o hay un aplicativo para Bueno, hacer esos? usted ya está en el chat de WhatsApp. Sí, Bueno, señor. ¿qué le sugiero yo? Véase los 3 videitos. Yo la semana número 1 no me generó video, entonces ahí me disculpan. Pero pueden consultar una grabación anterior de un curso ahí en el canal que yo tengo en YouTube, de un curso que sea de este mismo. Lo que pasa es que está en otra plataforma. Simplemente yo le voy a explicar cómo lo debe hacer. ¿Listo? Entonces entra allá, Ah, véase los videos y con eso usted se pone al día. Es más, yo los videos casi siempre les estoy haciendo un 80% de la actividad que ustedes deben de presentar. Como hoy, ahorita les hice casi, la actividad está hecha, simplemente replíquela. Vaya ya, entiéndala mejor. ¿Listo? Listo, profe, listo. Tienen gracias. tiempo hasta el próximo martes, que todos los días empieza a hacer una actividad, llega y se puede certificar en el curso. Hoy hace la primera semana, mañana la segunda, el sábado la tercera y el lunes y martes hacen la otra. Profe, ¿y hay una nota mínima para la certificación o pasar el curso o cómo se maneja eso? Recuerden que en el SENA son aprobó o desaprobó, A o D, ¿listo? Para aprobar simplemente yo con 70 puntos usted tiene la actividad aprobada, para que tengan en cuenta, ¿listo? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, Juliana, si nos regala los videitos nuevamente en el WhatsApp. Ok, hágale, yo ahorita, o otra persona por favor que me ayude en el WhatsApp y coloque los enlacecitos ahí de las dos anteriores y yo ya voy a colocar a generar este, ¿listo? Pero una pregunta, que pena. Señor. Esto, ¿será que usted podría enviar al grupo la imagen de las ramas como tal de la programación para ver con cuál se puede Ah, seguir? el, la ruta, eso que estoy viendo acá. Eso, Listo, hágale, ya se la envío entonces. sí, Hágale, no hay señor. problema. Eso. Bueno, bueno muchachos, muchas gracias por haber asistido. Voy a detener la grabación. Cualquier inquietud, ya saben que tienen allá canales de comunicación, tienen mi número, entonces me escriben. ¿Listo? Chao a todos, mucha suerte, nos vemos próximamente.